Bueno chicos, vamos ahora a continuar con lo que es el tema del repaso, pero ahora vamos a ver lo que es los temas de los ejercicios, ya que últimamente han ido colocando en los exámenes, tanto parcial como final, ejercicios, ¿no? Que se tienen que aplicar justo con los temas que hemos abordado en esta parte del ciclo. Y bueno, vamos a abordar más que nada el tema de lo que es hidrodinámica 2 y bioelectricidad. Ahora voy a empezar a compartir pantalla para poder abordar los ejercicios que se nos ha planteado, ¿no? Y bueno, ya. Ahora vamos a ver lo que es el tema del repaso. Esta vendría a ser ya la semana 13, esta vendría a ser la segunda parte del repaso, viendo el tema de los ejercicios. Y bueno, para seguir abarcando esta parte, vamos a ver primero un pequeño formulario junto a lo que es, como mencioné anteriormente, dos temas, ¿no? Más que nada enfocado al tema de la hidrodinámica parte 2, que es la parte de las cuatro fórmulas superiores, y la parte de abajo que vendría a ser el tema de bioelectricidad. Bueno, al revés. Ya, la primera parte, la parte superior, sería el tema de bioelectricidad. Vamos a abarcar lo que son cuatro fórmulas. Primero, por ejemplo, la ley de Ohm, que vendría a ser el famoso VIR, que voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? Y tiene bastantes variables, ¿no? Por así decirlo, por ejemplo, esa segunda fórmula presenta lo que es intensidad igual a lo que es la carga eléctrica entre el tiempo. También tenemos, por ejemplo, la potencia eléctrica, que es igual a lo que es intensidad por el voltaje. Y también otra fórmula, ¿no? Estas cuatro vendrían a ser las más utilizadas, por así decirlo, pero lo principal siempre va a ser lo que es la ley de Ohm, que va a servir, ¿no? Voltaje igual a intensidad por la resistencia, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser las fórmulas de bioelectricidad. Y pasando a lo que es el tema de hidrodinámica parte 2, las fórmulas que vamos a utilizar hoy día vendrían a ser esas tres, que vendrían a ser, por ejemplo, lo que es el caudal igual a volumen entre tiempo, o también que el caudal va a ser igual a lo que es el área por la velocidad, ¿no? Y también vamos a ver un ejercicio que vamos a utilizar lo que es la ecuación de Bernoulli, que puede ser un poco larga, pero realmente cuando aplicamos ya en sí el ejercicio no es tan complicado, por así decirlo. Así que bueno, eso vendría a ser un pequeño formulario para que ustedes se lo puedan ir bueno, utilizarlo, ¿no? Para lo que es su examen. Y más que nada les recomiendo más que nada práctica. Si es que pueden ahorita también tener tal vez un cuaderno a su costado para que puedan ir resolviendo, sería bastante bueno para que puedan ver más que nada el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Y bueno, primero vamos a empezar con el tema de la hidrodinámica parte 2, la parte de hemodinámica, ¿no? Vamos a utilizar estas tres fórmulas que vendría a ser que, más que nada relacionado con el caudal, ¿no? Caudal o flujo vendría a ser igual a, por ejemplo, en la primera fórmula, volumen entre tiempo. Y en la segunda fórmula, que el caudal o flujo va a ser igual a lo que es el área por lo que es la velocidad. Y por último, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que vendría a ser presentada en esta parte inferior. Y bueno, ahora vamos a empezar con lo que son los ejercicios el día de hoy. Primero, para poder hacer bien un ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a primero leer la premisa que se nos da, vamos a extrapolar los datos que se nos brinda el ejercicio y con esos datos vamos a ver qué fórmula podemos utilizar, ¿no? Porque como vemos, acá tenemos tres. Así que los datos de los ejercicios van a ser quienes nos van a indicar qué fórmula vamos a utilizar. Y bueno, pasando con lo que es la pregunta número uno, vamos a leerlo, ¿no? Nos dice, en un paciente adulto sano en estado de reposo, la velocidad media que posee la sangre a través de la aorta vale 25 centímetros por segundo, ¿no? Y el área de la sección transversal de la aorta es de 2,5 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el flujo de la sangre a través de la aorta? Y bueno, acá primero vamos a señalar los datos, ¿no? Nos dan lo que es, por ejemplo, la velocidad, lo que es el área, y nos preguntan cuánto es el flujo. Y bueno, con esos datos que podíamos utilizar, ¿no? Ahí en la parte superior tenemos la fórmula que podemos utilizar, ¿no? Justamente nos piden flujo o también llamado caudal, nos dan de dato lo que es el área y nos dan de dato de la velocidad. Así que vamos a utilizar la fórmula que está acá arriba, ¿no? Y bueno, solamente sería cuestión de reemplazarlo ya que es algo bastante directo, ¿no? Caudal vendría a ser igual al área por la velocidad. Caudal, ¿cuánto sería? Vendría a ser igual al área que es 2,5 por la velocidad de 25. ¿Y eso cuánto vendría a ser? Es una multiplicación y vendría a salir 62,5 centímetros cúbicos por segundo. Y eso más que nada, ¿no?
Puede ser que tenga siempre una premisa bastante larga, pero mientras que ustedes logren identificar los datos y logren encontrar la fórmula que pueda ayudarles a encontrar lo que les piden, simplemente va a ser después cuestión de aplicar la fórmula y reemplazarlo, ¿no? Con los datos. Como vemos acá, el ejercicio 1 puede ser un poco largo, por así decirlo, pero sí se puede reemplazar de manera directa. Y bueno, si tenían alguna duda sobre este ejercicio, que vendría a ser el primero de todos que vamos a ver, que es algo más que nada sencillo y directo. Bueno, entonces vamos a seguir el siguiente ejercicio. Seguimos con el tema de la hidrodinámica parte 2. Y bueno, acá vamos a ver también la premisa, ¿no? Vamos a extrapolar los datos. Acá nos dicen, por ejemplo, el flujo sanguíneo de la circulación de un paciente adulto que se encuentra en estado de reposo es de unos 4.200 centímetros cúbicos por minuto. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, ¿cuál es el volumen sistólico que el ventrículo expulsa en cada latido? Y bueno, vamos a ver primero los datos, ¿no? Que se nos dan en el ejercicio. Nos dan, por ejemplo, lo que es el flujo, que es de 4.200 centímetros cúbicos por minuto, y lo que es la frecuencia cardíaca de unos 60 latidos por minuto, ¿no? Y bueno, a simple vista, tal vez recordando las fórmulas, podríamos ver que no hay ningún tipo de relación, ¿no? Entre lo que son las fórmulas y los datos que se nos ha dado. Entonces tenemos que aplicar otra manera de poder, por así decirlo, resolver este ejercicio. Y bueno, más que nada podríamos aplicar por aspa simple. ¿En qué sentido? En el siguiente, por ejemplo, um, acá se nos presenta de dato que va a ser, por ejemplo, acá los latidos. En un lado vamos a colocar los latidos y al otro lado vamos a colocar lo que es el flujo, ¿no? Ya. ¿Cuántos latidos van a ser? Por ejemplo, acá nos dice que en el ejercicio la persona tiene 60 latidos, ¿no? ¿Y cuánto sería el flujo de estos latidos? Vendría a ser unos 4.200 centímetros cúbicos. Entonces, nos piden más que nada, bueno, el volumen que se presenta por un latido. Si que interpretamos la pregunta, nos van a preguntar más que nada cuánto de volumen va a tener en lo que es un latido. Y como vemos estos datos, podríamos tal vez aplicar lo que es el aspa simple, ¿no? Y bueno, eso es lo más complicado de este ejercicio, ¿no? Más que nada, tratar de interpretar cómo podríamos resolver el ejercicio, porque luego solamente es parte matemática, ¿no? Como he dicho, va a ser por aspa simple, así que solamente multiplicaríamos 60 por x y esto vendría a ser igual a 1 por 4.200. Y esto vendría a ser más que nada 4.200 entre 60. ¿Y x cuánto saldría? X saldría pues 70 centímetros cúbicos, ¿no? Y esa vendría a ser la respuesta más que nada. ¿Por qué? Porque nos piden solamente el volumen que presenta en un latido. Y bueno, eso más que nada es la resolución de este ejercicio, ¿no? Como vemos acá, en este ejercicio no hemos utilizado ningún tipo de fórmula, sino que hemos utilizado más que nada la interpretación del ejercicio. Algunos problemas que se presentan van a ser de ese estilo, que no vamos a utilizar fórmulas, sino que vamos a utilizar más que nada deducción y buena interpretación del ejercicio. Y bueno, eso más que nada por las dos primeras preguntas que hemos visto en el tema de hidrodinámica. Y bueno, vamos a continuar. Igual si tienen alguna duda, me lo pueden ir escribiendo en el chat y normal les podría resolverlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a proseguir con la tercera pregunta, ¿no? Como mencioné siempre, vamos a leer primero la premisa, extrapolar los datos que se nos da y luego tratar de interpretar si es que se requiere una fórmula, ¿no? Si es que se requiere la fórmula, interpretar con los datos qué fórmula vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces, primero vamos a leer qué nos dice, ¿no? En los capilares se filtran 0,5 de plasma, ¿no? Se filtra 0,5% de plasma. El plasma representa el 55% de la composición de la sangre, con un flujo sanguíneo de 4,5 litros por minuto que circulan en los capilares. ¿Cuántos litros de sangre pasarán por los capilares durante el periodo de un día? Y bueno, más que nada, acá tenemos que justamente ver que no nos piden nada específico para usar una fórmula, ¿no? Sino que tendríamos que ya, por así decirlo, interpretar el ejercicio y aplicar como el ejercicio pasado, ¿no? Tratar de ver un vínculo o tratar de cómo resolver el ejercicio.
Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Nos piden más que nada, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos piden más que nada los litros que va a pasar por los capilares en un día. Y bueno, ¿qué dato se relaciona con este problema que se nos brinda? El dato de acá. Nos dicen que los capilares van a dar 4,5 litros que van a circular por los capilares en un minuto. O sea, en un minuto va a circular ¿cuánto? 4,5 litros. Y ya. Y bueno, nos piden más que nada esta cantidad en día, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, para poder pasar este dato solamente teníamos que multiplicar por un cierto número para que se convierta en vez de minutos a días. Por ejemplo, en un día, ¿cuántas horas hay? En un día vendría a haber 24 horas. Entonces, estas 24 horas podríamos pasarlo a minutos. En un minuto, bueno, en una hora, ¿cuántos minutos hay? Habría 60 minutos. Y bueno, para poder pasar 24 horas a minutos, tendríamos a multiplicar esos dos datos, y que es 24 horas por 60 minutos. ¿Y esto cuánto nos saldría? Una cantidad de 1440. Y esto más que nada, ¿para qué lo hacemos? Este dato nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque de este dato vamos a multiplicarlo por la cantidad de arriba y nos va a salir la cantidad de litros que se va a utilizar en lo que es lo que va a circular en los capilares en un día, ¿no? Así que para resolver ese ejercicio, este ejercicio en especial, solamente tenemos que multiplicar la cantidad de litros que circulan en el capilar durante un minuto por la cantidad de 1440, ¿no? Y esto vendría a ser aproximadamente, bueno, vendría a ser en sí 6480 litros al día, ¿no? Y eso más que nada reducir este ejercicio. Solamente tratar de hallar la cantidad de minutos que hay en un día entero y multiplicarlo por el dato que se nos da, ¿no? Igual si se presenta tal vez, por ejemplo, 5 o 7 litros, si nos piden lo mismo, hacemos igual procedimiento, ¿no? Y bueno, eso más que nada, como vemos, vendría a ser otro ejercicio que solamente requiere de más análisis y deducción para poder desarrollarlo de manera correcta. Y bueno, eso más que nada por los tres primeros ejercicios. Si no hay ninguna duda, podríamos ir continuando, ¿no? Y bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver con el ejercicio número 4 y como vemos acá arriba, vamos a utilizar lo que es la ecuación de Bernoulli. Y ese ejercicio es un poco más largo, ¿no? Es un poco más detallado, así que tenemos que prestar más atención. Por ejemplo, ¿qué nos dice la premisa? Nos dice, ¿no? El área de la sección transversal total de todas las arterias principales es de 2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado y el área de la aorta es de 0,25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Dado que el flujo total a través de todas las arterias es el mismo que a través de la aorta, considerar que la diferencia de velocidades entre punto final y punto inicial vendría a ser igual a 0,0886 metros cuadrados por segundo cuadrado. Asuma, para una sección de la aorta y las arterias, el nivel de alturas es aproximadamente igual, o sea que va a haber una igualdad de alturas en el punto inicial con el punto final, ¿no? Aplicando la ecuación de Bernoulli, determine lo que es aproximadamente el valor de la diferencia de presiones, ¿no? Presión inicial con la presión final, ¿no? Y también nos dan de datos lo que es la densidad de la sangre. Entonces, bueno, ya nos dijeron en el ejercicio, ¿no? Que teníamos que utilizar lo que es la ecuación de Bernoulli, así que solamente conociendo la ecuación de Bernoulli que está encima de acá, en la parte superior derecha, vamos a, pues, resaltar lo que son los datos importantes para poder resolver ese ejercicio, ¿no? Y, por ejemplo, el primer dato de las arterias, más que nada del área, de verdad no nos interesa porque justamente en la ecuación de Bernoulli no utilizamos el área, así que solamente este dato estaría como que sobrando y más que nada, haría como que un factor de distractor, ¿no? Así que esos datos, los primeros datos de acá, no tomaríamos en cuenta. Otro que sí nos tomaríamos en cuenta vendría a ser el tema de las velocidades, justamente porque sale en esta ecuación de Bernoulli si utilizamos las velocidades que vemos acá. Así que ese sería el primer dato para poder resaltar, ¿no? Ya. Y luego, otro dato interesante vendría a ser, por ejemplo, el de las alturas. Las alturas vendrían a ser iguales porque justamente en la ecuación hay una parte donde se usan las alturas, ¿no? Así que viene a ser bastante importante. Y por último, la pregunta que se nos hace, que vendría a ser más que nada diferencia de presiones. Y sin olvidarnos de lo que es el dato final, que es acerca de la densidad de la sangre, porque justamente también nos piden densidad en lo que es la ecuación de Bernoulli.
Y bueno, sabiendo esos datos, ya podríamos ir como que reemplazando, ¿no? En esta ecuación para poder desarrollar lo que nos piden, ¿no? Justamente la diferencia de presiones. Así que bueno, vamos a realizarlo. Ya. Bueno, por ejemplo, ¿dónde podemos iniciar? Por ejemplo, vamos a iniciar con este segundo dato, que nos dice que la altura 1 vendría a ser igual a la altura 2. Y bueno, como estamos trabajando con el mismo líquido, la densidad de tanto de la parte izquierda como de la parte derecha van a ser iguales. Así que bueno, la gravedad también va a ser igual tanto en el punto inicial como en el punto final. ¿Y por qué quiero aclarar esto? ¿Por qué? Porque justamente la multiplicación de la izquierda con la derecha, estas van a salir el mismo dato, ¿no? Por ejemplo, puede salir 8 a la izquierda, 8 a la derecha, 10 a la izquierda, 10 a la derecha, puede salir 15, 15. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque justamente como la altura va a ser igual en ambos lados, la densidad también va a ser igual porque estamos trabajando con el mismo líquido y la gravedad no va a cambiar en el planeta, pues como es una suma, obviamente se van a eliminar, ¿no? Por ejemplo, este 8 puede pasar al otro lado restando y se van a eliminar. Por lo tanto, así podríamos deducir que solamente esta segunda parte de la suma, tanto de la izquierda y de la derecha, vamos a eliminarlo, ¿no? Porque entre esas dos se van a anular. Así que bueno, tacharíamos esas partes y nos quedaría solamente trabajar con los otros dos datos que nos quedan, ¿no? Y ahora vamos a ponerlo, vamos a empezarlo más abajo. Presión 1 más un medio por la densidad que vamos a ponerle la letra D para no confundirnos, por la densidad, por el volumen, bueno, por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más lo que es un medio por la densidad por el que es la velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Y bueno, hasta ahí estamos viendo, ya hemos descartado una parte del procedimiento, ahora vamos a seguir con la parte operativa. Antes de poder ya en sí reemplazar los datos, porque ahorita no podemos tal vez reemplazar ningún dato a menos de que sea la densidad, ¿qué podríamos hacer? Tenemos que darle forma, ¿no? Al ejercicio para que podamos reemplazar lo que nos dan justamente en la ecuación de Bernoulli, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nos piden P1 menos la presión 2. Así que, bueno, podemos pasar esta presión 2 al otro lado para que pueda ir restando y más o menos formar esta ecuación, ¿no? Así que vamos a hacer ello. Si podemos restar, si pasamos a restar en lo que es la presión 2 al otro lado, ese otro factor vendría también a cambiarse de lado restando, ¿no? Y bueno, todo esto quedaría de la siguiente manera. Presión 1 menos la presión 2 vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a lo que es un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos lo que es un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ah, bueno, eh, ya. Como vemos acá, ya vemos, ya hemos despejado lo que queremos hallar y bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer acá en este sentido, en esta parte derecha de la ecuación? Podríamos aplicar lo que es un factor común, ¿no? Factorizar y sacar lo que es el miembro común entre estas dos partes de la resta, ¿no? Si hacemos esto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Presión 1 menos presión 2 vendría a ser igual a un medio por la densidad, ya que la densidad es igual para ambos factores, y todo esto multiplicado por cuánto, por lo que es la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Simplemente hemos sacado el factor común de ambos lados, que vendría a ser solamente un medio por la densidad, que van a ser los mismos valores, y todo esto multiplicado por lo que es la resta entre ambas velocidades, ¿no? Y bueno, llegando a esta parte de acá, ahora sí podemos utilizar los datos que se nos dio el ejercicio al principio del problema, ¿no? Porque justamente acá tenemos, por ejemplo, volumen 2 al cuadrado menos volumen 1 al cuadrado, y justamente nos da ese dato. Y la densidad también se nos da. Y bueno, si reemplazamos esos datos en el ejercicio, solamente quedaría la parte operativa y ya estaría resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto. Ya. En la presión 1 menos la presión 2 vendría a ser igual a lo que es un medio por la densidad que vendría a ser de 1060
por la diferencia de volúmenes, ¿no? Que vendría a ser de menos 0,0886, ¿no? Y bueno, solamente acá nos quedaría operar, ¿no? Multiplicar 1060 por menos 0,0886 y todo dividido entre 2. Y bueno, entonces, ¿cómo quedaría este ejercicio? La diferencia de presiones quedaría con un valor de menos 46,958 pascales, porque estamos hablando de presiones. Y bueno, sus respuestas pueden oscilar por esos factores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, menos 46,9, menos 46,95. Cualquiera que sea aproximadamente ese resultado, tendría que ser la respuesta, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser la resolución de este ejercicio. Más que nada, como ven, como siempre les digo, ¿no? Leer la premisa, ver los datos. En esta parte justamente nos dio una ventaja ya que nos dice que tenemos que utilizar la ecuación de Bernoulli, por lo cual no tenemos que pensar en una ecuación, sino que tenemos que ahora hallar lo que son los valores. Y bueno, una vez sabiendo la ecuación, por eso es bastante importante que sepan la ecuación tal vez de memoria, ¿no? Para que puedan aplicarla directamente. Y bueno, luego lo que hemos hecho vendría a ser solamente aplicar los valores que se nos dio en el ejercicio. Como la altura va a ser igual, vamos a reemplazar la altura en esta parte de acá, lo tachamos con la segunda parte, y luego vendría solamente un proceso operativo, ¿no? Tratar de reemplazar los datos, acomodar la ecuación, y para que no podamos justamente utilizar los datos que se presentan en el ejercicio. Y bueno, como ven, no es tan complicado, sino que es un poco más operativo, pero no es nada de otro mundo. Y bueno, si es que hay alguna pregunta hasta acá, si no, para seguir con el siguiente ejercicio. Como ven, este ejercicio tal vez puede resultar un poco complicado al inicio, pero no es tanto, ¿no? Sino que ya es más que nada tema de ver bien el ejercicio. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es el siguiente ejercicio, que vendría a ser el número 5. Y bueno, ya, el ejercicio número 5. Como siempre, vamos a ver primero la premisa para poder desarrollarlo, ¿no? El número 5 dice, entra al hospital un paciente con problemas cardíacos que presenta lo que es una presión arterial sistólica de 110 milímetros de mercurio. Su flujo de sangre está en 65 centímetros cúbicos por segundo y su diámetro es de 1,2 centímetros. Calcular la velocidad media de la sangre que pasa a través de la aorta. Y bueno, entonces vamos a remarcar los datos que se nos dan en el ejercicio, ¿no? Para saber qué fórmula vamos a utilizar. Pero como ven acá arriba, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Lo que es el caudal igual a lo que es el área por la velocidad. Entonces, por ejemplo, el ejercicio nos dan lo que es la presión sistólica, lo cual no vamos a utilizar, la verdad. Luego nos da, por ejemplo, lo que es el flujo, justamente flujo de 65, diámetro de 1,2 centímetros y nos piden calcular la velocidad. Entonces tenemos dos datos, ¿no? Tenemos lo que es el flujo o caudal, nos piden lo que es la velocidad y ¿qué nos faltaría? Nos faltaría más que nada el área, pero el área lo podemos calcular con lo que es justamente el diámetro que se nos presenta. Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos calcular lo que es el área con el diámetro que se nos da? Aquí hay una fórmula adicional, ¿no? Por ejemplo, como estábamos trabajando ya con lo que es los capilares, la aorta, las venas, tiene una forma cilíndrica y un cilindro tiene su forma de hallarse lo que es su área, ¿no? Esta fórmula sería la siguiente. El área vendría a ser igual a pi por lo que es el diámetro entre 2 al cuadrado. Y bueno, esa vendría a ser la fórmula de cómo poder hallar el área con lo que es el dato del diámetro, ¿no? Entonces, para poder aplicar la fórmula directamente, tenemos que reemplazarlo y luego ya con ese valor hallado del área, ya aplicarlo a la fórmula final, ¿no? Entonces, vemos acá, ¿no? El área vendría a ser igual a pi. El área vendría a ser igual a pi, que vamos a ponerle el valor de 3,1416.
por el diámetro entre 2, ¿no? El diámetro vendría a ser de 1,2 centímetros entre 2 y todo esto al cuadrado. Y bueno, solamente ahora nos quedaría la parte operativa, solamente multiplicar el valor de pi por lo que es un medio entre 2, que es 0,6, y eso elevado al cuadrado, ¿no? Y bueno, entonces quedaría 3,1416 por lo que es 0,36, ya cuando operamos, cuando dividimos y lo elevamos al cuadrado. Y la multiplicación de esos datos vendría a ser igual a ¿cuánto? Y que el área vendría a ser igual a 1,131 centímetros cuadrados. Ahora sí, con ese dato que vendría a ser el área, ahora podemos recién hallar lo que es lo que nos piden, ¿no? Lo que es la velocidad, con la fórmula de que el caudal es igual a área por la velocidad. Entonces, bueno, vamos a utilizar, ¿no?, la fórmula para poder hallar este ejercicio. Caudal vendría a ser igual a ¿cuánto? El área por la velocidad. El caudal en el ejercicio nos dicen que es de 65, el área es de 1,131 y por la velocidad que vamos a hallar, ¿no? Y solamente quedaría justamente pasar el dato del área a dividir y quedaría resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces la velocidad vendría a ser igual a 57,47 aproximadamente. Y bueno, eso vendría a ser más que nada la resolución de ese ejercicio, ¿no? Como pueden ver, eh, en este tipo de problemas nos dan datos que nos ayudan a encontrar los valores que son necesarios para poder reemplazar en lo que es la fórmula final, ¿no? Es un poco más trabajoso, un poco más tardado, pero de todas maneras se puede hallar lo que es justamente el cálculo final, ¿no? Solamente tenemos que conocer en sí cómo vendría a ser esta fórmula, ¿no? Porque esa fórmula sí no se menciona mucho, pero es bastante importante, ¿no? Si siempre si es que se les da, por ejemplo, en lo que es el tema de hidrodinámica, un diámetro, ustedes automáticamente tienen que pensar en lo que es el área, ¿no? Que el área vendría a ser igual a pi por el diámetro entre 2, todo esto al cuadrado. Y bueno, el valor de pi siempre varía, ¿no? Pero usualmente usando 3,1416 se puede como que llegar bastante cerca al valor que se les puede presentar en los ejercicios, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser la resolución del ejercicio número 5. Y bueno, entonces sigamos con el ejercicio número 6. Igual si tienen algún tipo de duda con el ejercicio, me lo podrían hacer llegar, porque ya estos vendrían a ser los últimos ejercicios en cuanto al tema de hidrodinámica 2. Y bueno, entonces, mientras tanto, prosigamos, ¿no?, con el ejercicio. En este caso vamos a utilizar lo que es la ecuación de arriba, ¿no? Caudal es igual al área por la velocidad. Pero bueno, vamos a primero a leer la premisa, ¿no?, del ejercicio. Se nos dice, ¿no?, el ejercicio número 6. A un paciente de 50 kilogramos, un cardiólogo le mide el flujo sanguíneo, obteniendo así que el flujo sanguíneo a través de la aorta es de 65 centímetros cúbicos por segundo. Y la velocidad de dicho flujo sanguíneo es de 25 centímetros por segundo. Determine el área de la sección transversal de la aorta. Y bueno, una vez leído el ejercicio que tenemos que hacer, tenemos que resaltar los datos que se nos dan, ¿no? Por ejemplo, el primer dato de 50 kilogramos podría ser un dato, ¿no? Pero en sí no lo vamos a utilizar, por lo cual no hay necesidad de poder subrayarlo, ¿no? Así que bueno, luego se nos dice, por ejemplo, flujo. Acá nos dice flujo vendría a ser igual a ¿cuánto? A 65 centímetros cúbicos por segundo. Es también bastante importante que ustedes se puedan aprender lo que son las unidades para que puedan identificar de manera rápida lo que son los datos, ¿no? Por ejemplo, si es que no supieran tal vez lo que son la unidad del flujo caudal, podrían perderse en lo que es el enunciado y podrían tal vez confundir los datos, ¿no?, que se le da al ejercicio. Así que sí es bastante importante que se puedan aprender bien los datos, o mejor dicho, las unidades de lo que son justamente los elementos, ¿no? Por ejemplo, el caudal vendría a ser su unidad, centímetro al cubo por segundo, ¿no? El volumen es en centímetro cúbico y lo que es el tiempo es en segundo, ¿no? Y acá abajo también igual. El caudal vendría a ser igual a lo que es centímetros cúbicos por segundo, el área en centímetros cuadrados y la velocidad en centímetros por segundo.
Eso es un dato a tener en cuenta. Y bueno, entonces retornando al ejercicio, ya, tenemos, ¿no?, que el flujo vendría a ser igual a 65 centímetros cúbicos por segundo. Y la velocidad que se presenta vendría a ser igual a 25 centímetros por segundo. ¿Y qué se nos pide? Hallar el área, ¿no? El área de la sección transversal de la aorta. Y como ven, más que nada es directo, ¿no? Solamente aplicación de fórmula y resolución directa. El 50 kilos solamente quedaría como un distractor, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a aplicar la fórmula. El caudal, vamos a empezarlo acá. El caudal, ¿cuánto sería? El caudal sería de, por ejemplo, 65. Este vendría a ser igual a lo que es el área, eh, que vendría a ser lo que nos está pidiendo, por la velocidad que vendría a equivaler a 25, ¿no? Entonces solamente quedaría, bueno, dividir, ¿no? 65 entre 25, que nos da un aproximado de 2,6, ¿no? 2,6 del área, 2,6 centímetros cuadrados. Y esa vendría a ser la respuesta. Como ven, es solamente aplicación directa de la fórmula con un poco de interpretación del texto, la premisa que se nos brinda en lo que es el ejercicio. Y bueno, entonces vamos a seguir. Ya el ejercicio número 7 vendría a ser el último para desarrollar en el tema de lo que es hidrodinámica parte 2. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos pide este ejercicio, ¿no? Ya. Que nos dice, por ejemplo, nos dice que en los capilares el flujo sanguíneo cumple diversas funciones, siendo una de estas la difusión y la filtración. Tras análisis se ve que en un riñón de un paciente se filtran 180 litros por día. Se reabsorbe 168 litros por día. Calcule el flujo sanguíneo de filtración en el riñón en litros por minuto. Y bueno, entonces vamos a, como ven acá, no es como tal usar una fórmula, sino que tenemos que interpretar el ejercicio para que pueda salir lo que nos pide, ¿no? Mm, ¿Cuáles serían los datos que se nos dan en el ejercicio? Solamente son dos, los cuales son 180 litros por día y que se reabsorben 168 litros por día, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, no? Por ejemplo, nos dice que calcule el flujo sanguíneo de filtración en el riñón, en litros por minuto. Entonces vamos a aclarar un poco abajo, ¿no? Este, Se filtran 180 litros por día y nos piden más que nada la cantidad de filtración que hay en litros por minuto. Entonces solamente se faltaría una conversión, ¿no? En lo que es de días a minutos. Y como se acuerdan en el ejercicio número 2, si no mal recuerdo, el número 3, acá, hicimos lo mismo, ¿no? Solamente que en vez de pasarlo de días a minutos, pasamos de minutos a días. Entonces, es que en este caso, que era al revés, hemos multiplicado por 1440. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que nos piden solamente lo inverso. En vez de multiplicarlo, vamos a dividirlo. O sea, vendría a ser a 180 litros entre 1440. 180 litros entre lo que es 1440. ¿Y eso cuánto vendría a ser? Vendría a ser 0,125 litros por minuto. Bueno, como ven acá, este ejercicio solamente es para conversión de datos y bueno, un poco más, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser más que nada por el tema de los ejercicios de hidrodinámica parte 2. Como ven, la mayoría solamente están para interpretar lo que es el ejercicio y la aplicación de fórmula, ¿no? Como todos los ejercicios, como les he mencionado, solamente es lectura de la premisa de ejercicio, identificación de los datos, identificar la fórmula y solamente seguiría la parte operativa, ¿no? Reemplazar en la fórmula y, bueno, multiplicar, dividir, restar según sea el caso, ¿no? En otros ejercicios, cuando no se utiliza fórmula, tendríamos que utilizar solamente lo que es la deducción, tratar de interpretar los datos y ver qué otra manera podríamos
resolver o hallar lo que nos pide. Y bueno, eso más que nada por el tema de hidrodinámica parte 2. Entonces vamos a seguir con lo que es el tema de bioelectricidad. Acá tenemos un pequeño formulario que nos va a ayudar a ver todos los ejercicios, o desarrollar todos los ejercicios, mejor dicho, de esta segunda parte, que vendría a ser el famoso BIR, como expliqué al inicio, lo que es intensidad igual a carga eléctrica entre tiempo, lo que es la potencia eléctrica es igual a intensidad por el voltaje, y también la última fórmula, ¿no? Y bueno, acá tenemos lo que es el primer ejercicio para poder desarrollar. Y bueno, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Ya. Primero vamos a aplicar lo que siempre hacemos, ¿no? Lectura de la premisa, identificación de datos y luego ver qué fórmula podemos utilizar para poder hallar lo que nos piden, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a leer, ¿no? Ejercicio número 1. Cierto ser vivo es capaz de soportar una corriente máxima de 2,5 amperios para que su corazón deje de latir con un voltaje de 105 voltios. Calcula qué resistencia eléctrica presenta este corazón. Como mencioné en la parte anterior, tenemos que saber también bastante bien las unidades, ¿no? Por ejemplo, el voltaje con voltios, la intensidad de corriente con amperios, la resistencia de lo que son con ohmios, más que nada para poder vincular cada tipo de dato con su respectivo, eh, por ejemplo, voltaje, resistencia, intensidad, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver acá. Una vez que hemos leído, vamos a aplicar justamente, resaltar lo que son los datos, ¿no? Nos dan, por ejemplo, lo que son intensidad de corriente y nos dan voltaje y nos piden la resistencia. Así que solamente podemos utilizar una fórmula que vendría a ser la de acá arriba, que vendría a ser VIR, ¿no? La ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Así que eso vamos a hacer. El voltaje vendría a ser igual a lo que es la intensidad de corriente por la resistencia. El voltaje vendría a ser igual a 105 y eso vendría a ser igual a la intensidad de corriente que es 2,5 amperios por la resistencia, ¿no? Entonces solamente faltaría que este 2,5 pase a dividir a 105 y nos quedará que la resistencia va a ser igual a 42 ohmios. Y eso vendría a ser por este ejercicio, ¿no? Algunos ejercicios, como ven, son bastante sencillos, solamente sería identificación de lo que son los datos y aplicación de fórmula. Y bueno, entonces pasamos al siguiente, que vendría a ser el ejercicio número 2, y en el cual, pues, vamos a ver qué nos piden, ¿no? Por ejemplo, dice, se ve que la potencia producida por un desfibrilador es de 250 watts. Ya, acá vemos el primer dato que vendría a ser de 250 watts. Además, funciona con un voltaje de 50 voltios. Voltaje de 50 voltios. En tiempos muy cortos, menores a 3 milisegundos. Calcule lo que es la intensidad de corriente presentado en ese desfibrilador. Nos piden lo que es la intensidad de corriente. Entonces, bueno, más que nada este dato de 3 milisegundos es un dato, pues bueno, adicional, pero que no interviene en lo que es el desarrollo del ejercicio. Así que bueno, como vemos, ¿no? Que tenemos 250 watts y watts hace referencia a lo que es justamente la potencia eléctrica, ¿no? Como vemos, potencia eléctrica, su unidad vendría a ser los watts. Así que nos dan, por ejemplo, nos dieron lo que es watts y nos dieron los voltios. Así que nos piden intensidad de corriente. Así que la fórmula que vamos a utilizar vendría a ser la tercera fórmula, la de acá abajo. Entonces vamos a aplicarla en el ejercicio. Solamente sería cuestión de reemplazarlo, ¿no? Potencia es igual a intensidad por el voltaje. En la potencia de 250, la intensidad vendría a ser igual a, vamos a saberlo, y lo que es el voltaje es igual a 50, ¿no? Y solamente quedaría dividir, ¿no? 250 entre 50 vendría a ser igual a, pues, índice de corriente, 5, ¿no? 5, ¿qué? 5 amperios. Y eso más que nada de solución de este ejercicio, ¿no? Como ven, son
pues primeros ejercicios bastante sencillos, solamente sería cuestión pues de encontrar los datos de la premisa y encontrar lo que es la fórmula y poder hallar en sí ya la respuesta. Ya. Ahora vamos a pasar con lo que son el siguiente ejercicio, ¿no? Como vemos acá, también vamos a utilizar la fórmula de la ley de Ohm, que es VIR, ¿no? Voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Así que vamos a continuar. Acá que nos dice, por ejemplo, un paciente de 60 años llega a la consulta y luego de unos análisis, el médico nefrólogo lo diagnostica con insuficiencia renal. Bueno, la resistencia eléctrica de cada uno de sus riñones es de 0,4 ohmios, mientras que la intensidad de corriente es de 25 microamperios. Calcula el voltaje del riñón, ¿no? Entonces vamos a ver los datos, ¿no? Nos dan la edad, por ejemplo, lo cual es un dato que no utilizaremos para calcular lo que es el voltaje. Nos dan, lo interesante vendría a ser, por ejemplo, de acá, la resistencia y lo que es también intensidad de corriente, ¿no? En miliamperios. Entonces vamos a poder ya calcularlo, ¿no? Nos dieron, por ejemplo, la resistencia de 0,4 ohmios y lo que es la intensidad de corriente de 25 miliamperios. Y nos piden lo que es el voltaje. Hay que tener cuidado de reemplazarlo tal cual, ¿no? No podemos reemplazar esos datos tal cual en lo que es la fórmula, debido a que justamente, como recordamos, la fórmula está en voltaje, está en amperios y está en ohmios, no está en miliamperios, no está en miliohmios ni nada de eso. Así que primero tenemos que colocar lo que es el dato de intensidad en amperios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Como son miliamperios, podremos multiplicarlo por lo que es 10 a la menos 3 para poder reemplazarlo y que esté justamente en el valor de amperios, ¿no? Recordemos que 10 a la menos 3 vendría a ser igual a dividir un número entre 1000, ¿no? Entonces vendría a ser igual a ¿cuánto? A 25 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Y bueno, eso más que nada sería, así que ahora sí, como ya está en amperios, está en ohmios, ahora sí podemos utilizar estos datos de frente en la fórmula para poder hallar el voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje vendría a ser igual a lo que es la intensidad de corriente, que es de 25 por 10 a la menos 3, por lo que la resistencia, que es de 0,4, ¿no? Ohmios. Entonces, ¿qué vendría a pasar? Acá vendría a ser solamente la parte operativa, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, ¿no? 25 por 10 a la menos 3 por ese 0,4 podemos repasarlo como 4 por 10 a la menos 1. Y bueno, ¿no? Podemos, por ejemplo, multiplicarle 25 con el 4. Y entonces nos quedaría 100, ¿no? 100 por lo que es 10 a la menos 3 y 10 a la menos 1. Como son bases iguales, en una multiplicación sus exponentes se van a sumar. Así que eso quedaría 10 a la menos 4, ¿no? De igual manera, ese 100 se puede expresar como 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuánto quedaría? Como son bases iguales, los exponentes en una multiplicación se van a sumar, así que quedaría 10 a la menos 2. ¿Y eso cuánto sería? Vendría a ser igual a 1 entre 100. O sea que va a quedar al final que el voltaje es igual a 0,01 voltios. 0,01 voltios. Y eso más que nada vendría a ser el desarrollo de ese ejercicio, ¿no? Como ven, solamente hay que tener cuidado con las unidades que presenta cada pues, dato, ya sea resistencia, intensidad, voltaje, inclusive en el otro ejercicio, en el otro tema, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las unidades para poder aplicarlo bien, ¿no? Porque puede ser que en los ejercicios o en lo que son las respuestas haya el resultado con lo que es la aplicación de miliamperios, ¿no? Pero eso sería mal porque tendríamos que utilizar en lo que son las unidades correctas. En este caso son amperios solamente. Y bueno, eso más que nada por la resolución de los 3 primeros ejercicios. Y si no hay ninguna duda, vamos a continuar con los siguientes, ¿no? Y bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el siguiente ejercicio. Y como vemos en la parte superior derecha, vendría a ser igual utilizado lo que es la ley de 1, VIR.
Pero vamos a ver por qué no. Vamos a primero leer lo que es la premisa del ejercicio. Que nos dice el ejercicio. Como vemos, es un ejercicio chiquito, ¿no? Más que nada directo. Por ejemplo, nos dice, calcula el voltaje de una célula si la corriente que circula en esta es de 70 microamperios. Ya tenemos lo que es un dato que es la intensidad. Y su resistencia eléctrica es de 1050 ohmios, ¿no? Ya tenemos datos y tenemos que nos piden el voltaje. Así que con esos datos podríamos deducir que nos piden utilizar lo que es la ley de Ohm o el famoso Viro. Entonces, eh, como mencioné anteriormente, tenemos que tener cuidado con lo que son las unidades. En este caso, como vemos, la resistencia está bien. Lo que va a faltar acá es o lo que va a fallar, mejor dicho, vendría a ser la intensidad de corriente, ya que no está en amperios, sino está en microamperios. Entonces acá lo colocamos. Resistencia es igual a 1050 ohmios, mientras que la intensidad es igual a 70 microamperios. Y bueno, como dato, les dejo que el micro, que vendría a ser representado por la letra U, más que nada va a valer 10 a la menos 6. Así que solamente quedaría reemplazar ese dato acá arriba para poder reemplazarlo y tener solamente amperios. Entonces quedaría de la siguiente manera, que vendría a ser igual a 70 por 10 a la menos 6 amperios. Y bueno, ahora sí tenemos todos en las unidades correctas y podremos ahora sí reemplazar en la fórmula, ¿no? ¿Y cómo quedaría este reemplazo? Quedaría de la siguiente manera. Vir. Ya. Voltaje vendría a ser igual. La intensidad que vendría a ser es 70 por 10 a la menos 6 por lo que es justamente la resistencia. Resistencia que nos dice el dato, que vendría a ser 1050 ohmios, ¿no? Entonces, solamente nos quedaría ya en sí operar. Por ejemplo, 70 por 1050 vendría a ser igual a es 73.500 por 10 a la menos 6, ¿no? Y bueno, entonces luego, como 10 elevado a la menos 6 podría ser como que 1 entre 1.000.000. Solamente dividimos, ¿no? ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, que el voltaje vendría a ser igual a ¿cuánto? A 0,0735 voltios. Y eso más que nada por la resolución de ese ejercicio, ¿no? Como vemos, ya tenemos que tener en cuenta el cuidado de lo que son las unidades, ¿no? Tanto el ejercicio número 3 como el ejercicio número 4 son ejercicios donde, si bien es cierto, se aplica solamente fórmula directa y reemplazo y ya se puede hallar el resultado, tenemos que tener en cuenta las unidades, ya que justamente si no tenemos en cuenta las unidades, podríamos caer en el error de solamente reemplazar directamente cuando no es así. Como vemos acá, hay cierta parte de lo que es eh, los datos que tenemos que despejar, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos la resolución de los primeros 4 ejercicios. Ahora vamos a ir con la número 5. Ya vendría a ser eso de los últimos ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Igualmente vamos a leer la premisa, identificar los datos y, bueno, luego reemplazar, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿qué nos dice el ejercicio número 5? Nos dice, en un paciente con insuficiencia renal se ve la presencia de un potencial eléctrico en sus riñones de 12 milivoltios. Ahí tenemos justamente un dato, ¿no? 12 milivoltios. Y su intensidad de corriente de 25 miliamperios. Determina la resistencia eléctrica del riñón. Bueno, nos dan datos, por ejemplo, lo que es el voltaje, lo que son los amperios y la resistencia. Con estos datos que podríamos utilizar lo que es la ley de Ohm, ¿no? Bien. Pero como hemos visto en los anteriores ejercicios, solamente queda ser cauteloso con lo que son las unidades, ¿no? Justamente acá, como vemos, ninguno está, por ejemplo, en voltios o está en amperios, sino que están en milivoltios y miliamperios, por lo cual tendríamos que, bueno,
de llevarlos a lo que son voltios y amperios respectivamente. Así que vamos a llevarlos así en la parte inferior. Por ejemplo, acá en el dato se nos da que en los voltios son 12 milivoltios. Intensidad de corriente es igual a 25 milivoltios, bueno, miliamperios. Y la resistencia es lo que nos piden, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hallarlo? Como recordamos, para poder reemplazar en lo que son milivoltios a voltios, tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 3 o dividirlo entre 1000, ¿no? Pero más práctico es ponerlo por 10 a la menos 3. Igualito abajo, para poder pasarlo de miliamperios a amperios, tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Y bueno, luego de esta aplicación o de reemplazar los que son los voltios y miliamperios, vendría a quedar, por ejemplo, el voltaje que vendría a ser igual a 12 por 10 a la menos 3, lo que son la intensidad de corriente de 25 por 10 a la menos 3. Y bueno, una vez sabiendo esos datos, ahora sí podemos utilizarlos para poder reemplazarlos en lo que es ya bueno, la fórmula, ¿no? Bien. Y bueno, entonces, pues siguiendo, vendría a ser, por ejemplo, este voltaje es igual, el voltaje que vendría a ser igual a 12 por 10 a la menos 3. Y eso vendría a ser igual a lo que es la intensidad que está visto en el ejercicio, que es 25 por 10 a la menos 3. Y todo esto por lo que es la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a dividir justamente 12 por 10 a la menos 3 entre lo que es 25 por 10 a la menos 3, tendría que ser igual a la resistencia, ¿no? Y como podemos ver acá, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 se van, y solamente queda dividir 12 entre 25, que nos quedaría como resultado 0,48 ohmios en lo que es la resistencia, ¿no? Y como vemos acá en el ejercicio número 5, otra vez se vuelve a recalcar la importancia de conocer los valores, o mejor dicho, las unidades de lo que son tanto pues, el voltaje, intensidad o también inclusive la resistencia, ¿no? Y más que nada, esa sería la única complejidad de ese ejercicio, ya que después solamente queda reemplazar, bueno, reemplazo directo en lo que es la fórmula, ¿no? La ley de Ohm. Y como ven acá, es bastante recurrente en los ejercicios, así que se tienen que acordarse de buena manera, ¿no? Este problema, ya que es, como digo, es bastante recurrente. Y bueno, para ir terminando el día de hoy, vamos a realizar el último ejercicio, el ejercicio número 6. Como ven, es un poco más largo y un poco más extenso. Pero bueno, no tengan miedo a realizar esos ejercicios bastante extensos, sino que, como les digo, lean la premisa, extrapolen los datos y con esos datos pueden deducir qué fórmula van a utilizar. Y bueno, así poco a poco, ¿no? Así que no se preocupen, vamos a ir de paso en paso para que puedan entender ese ejercicio de manera correcta. Entonces, primero leemos el ejercicio. Nos dice, cierto instrumento produce corrientes de alta frecuencia y es capaz de aniquilar diversos organismos. Ese instrumento funciona con 35 kilohercios. Bueno, eso vendría a ser el primer dato, ¿no? Ya. Calcule aproximadamente la intensidad de corriente que llega a circular por un circuito bueno, con un cierto cultivo de virus. Para esta frecuencia circularon unos 2,5 por 10 a la 10 electrones. Considere lo que es la carga de cada electrón, que vendría a ser, bueno, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y lo que nos da también, por ejemplo, el dato del micro, ¿no? Que vendría a ser 1 por 10 a la menos 6. Bueno, ¿qué nos pide? Um, ya, ¿qué nos piden? La intensidad de corriente, ¿no? Vemos acá arribita, nos piden hallar lo que es la intensidad de corriente. En temas así, lo mejor es que puedan colocar los datos en un lado para que puedan ver todo el panorama completo, ¿no? Por ejemplo, nos dan la frecuencia. La frecuencia vendría a ser igual a 35 kilohercios, ¿no? Y como sabemos que usualmente solamente se usan hercios, para reemplazar en kilo vendría a ser solamente una multiplicación por 1000. Así que saldría 35.000
hercios, ¿no? Por lo que también es 35 por 10 al cubo. Ahí tenemos un dato, ¿no? Lo que es la frecuencia. Nos piden, por ejemplo, lo que es la intensidad, como, como por incógnita de ese ejercicio. Luego nos dice que, por ejemplo, el flujo, bueno, más que nada la cantidad de electrones, ¿cuánto vendría a ser? La cantidad de electrones vendría a ser igual a 2,5 por 10 a la 10. Y luego nos dice por último también que cada carga de cada electrón vendría a ser igual a lo que es justamente 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ya. Entonces ahí tenemos todos los datos que nos dice el ejercicio, ¿no? Y cómo podríamos utilizar, ¿no? Justamente que nos dan lo que es intensidad y lo que es tal vez la carga. Entonces, ¿cuál es la fórmula que podríamos utilizar? Como se ve en la parte superior derecha, la fórmula que vamos a utilizar en ese ejercicio vendría a ser que intensidad es igual a lo que es la carga entre el tiempo. Pero entonces, ¿qué nos falta? Nos falta lo que es el tiempo y también calcular lo que es la carga en sí, porque esa es la carga de un electrón, pero justamente vemos que la cantidad de electrones no fueron una, sino que fueron 2,5 por 10 a la 10. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Tenemos que justamente hallar los datos de lo que es esta fórmula para poder desarrollar y encontrar lo que es necesidad de corriente, ¿no? Primero, poco a poco. Primero vamos a hallar, por ejemplo, lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, vemos, ¿no? Acá también hay una fórmula adicional que vendría a ser la siguiente, que el tiempo vendría a ser igual a 1 entre frecuencia. ¿Y eso cuánto vendría a ser? Como recordamos, hemos visto, ¿no? La frecuencia que vendría a ser de 35 kilohercios, ¿no? Y esta vendría a ser más que nada ese dato, ¿no? Entonces el tiempo vendría a ser igual a 1 entre 35 por 30, por 10 al cubo, ¿no? O 35.000. Pero ahorita vamos a colocarlo como 35 por 10 al cubo. Hasta ahí tenemos el tiempo, el cual, bueno, ya tenemos una parte de la ecuación, ¿no? Ahora que nos falta lo que es la carga. Como he dicho anteriormente, acá se nos da la carga, pero solamente de un electrón, pero no han pasado solamente un electrón en el ejercicio, sino que han pasado la cantidad de 2,5 por 10 a la 10. Entonces, ¿qué se hace para hallar la carga total? Solamente una multiplicación entre lo que es la cantidad de electrones por la carga de cada uno, ¿no? Eso más que nada para poder hallar la carga total. Entonces, vamos a hallarlo. La carga vendría a ser igual a cuánto, a lo que es la cantidad de electrones por lo que es la carga, bueno, valor absoluto de la carga de cada electrón. Ya, entonces, lo que es la carga total vendría a ser lo que es la cantidad de electrones, que es 2,5 eh, por 10 a la 10 por la carga, por el valor absoluto de la carga, ¿no? Valor absoluto de la carga de cada electrón, que vendría a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, bueno, ahora solamente queda la parte operativa, ¿no? Recordemos que valor absoluto afecta a ambos miembros de la ecuación. Y bueno, repasamos, ¿no? 2,5 por 10 a la 10, por lo que es el valor absoluto de menos 1,6 vendría a ser solamente 1,6, por lo que es 10 a la menos 19, ¿no? Recordemos que el valor absoluto solamente altera al valor de, por ejemplo, la base, ¿no? Que vendría a ser 10, no altera el valor del exponente, ya que este menos simboliza lo que es una fracción, no simboliza nada más. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Y solamente queda multiplicar, ¿no? Por ejemplo, multiplicar lo que es 2,5 por 1,6, que vendría a ser igual a 4. Y luego seguiría solamente la multiplicación de 10 a la 10 por 10 a la menos 19. Y como recordamos, como son bases iguales, al momento de multiplicarse, ¿qué va a pasar? Se van a sumar sus exponentes. Así que va a quedar solamente 10 a la menos 9. Y bueno, ya entonces con estos datos hemos visto que ya hemos encontrado lo que es el tiempo y también hemos encontrado lo que es la carga. Así que bueno, con esos dos datos ya podríamos, bueno,
encontrar lo que es la intensidad, ¿no? Que al final del día es lo que nos pide el ejercicio. Así que eso vamos a hacer. Ya. Ya como ven acá, ya hemos resuelto, hemos encontrado lo que es el tema del tiempo, el valor del tiempo y el valor de la carga total, ¿no? Así como tenemos esos dos datos, ahora sí podremos recién utilizar la fórmula original, ¿no? Que es intensidad es igual a lo que es la carga entre tiempo. Así que solamente queda el tema de reemplazar y ya está, ahí estaría acabando el ejercicio. Intensidad es igual a la carga entre el tiempo. Intensidad vendría a ser igual a lo que es 4 por 10 a la menos 9 entre lo que es el tiempo, que es 1 entre 35 por 10 al cubo. ¿Ya? Y bueno, entonces acá, ¿qué podemos hacer? Podríamos aplicar orejitas, más que nada una división, ¿no? Y bueno, luego de la división que nos va a quedar que la intensidad vendría a ser igual a lo que es una multiplicación entre 4 por 10 a la menos 9 por lo que es 35 por 10 al cubo, ¿no? Entonces, bueno, multiplicamos, por ejemplo, 4 por 35, que vendría a ser aproximadamente 140, y como son los otros dos datos que nos faltan, son 10 a la menos 9 y 10 al cubo, como son bases iguales, los exponentes se van a sumar en el caso de la multiplicación, así que quedaría 140 por 10 a la menos 6. Y bueno, entonces, podríamos sí dividirlo, pero también podemos recordar que 10 a la menos 6, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser un micro. Y podríamos poner que la intensidad vendría a ser igual a eh, 140 microamperios. 140 microamperios. Así se le puede presentar en lo que es sus ejercicios, ¿no? Y bueno, con eso, con ese último dato, eh, ya hemos resuelto los ejercicios tal cual como han visto. Estos ejercicios son los que bueno, pueden ser que se les presente en su examen final. Como ven, no son tan complicados. Como les digo siempre, solamente es cuestión de que ustedes puedan leer el enunciado, ver lo que son los datos del ejercicio y con esos datos puedan justamente encontrar la fórmula a la que hacen referencia, ¿no? Y luego solamente reemplazar. En el caso de que no se requiera una fórmula, solamente requieren de que ustedes puedan tal vez deducir con los datos que se los da, poder llegar tal vez a un tipo de aspa simple, ¿no? Por ejemplo, un tipo de multiplicación, algún tipo de cambio de unidades, como por ejemplo de minutos a días o de días a minutos. Y bueno, solamente quedaría la parte de desarrollo, ¿no? Del ejercicio. Y bueno, esos serían todos los ejercicios que he presentado el día de hoy. Si tenían alguna duda, si no, ya hasta aquí quedaría lo que es la explicación de la parte, pues más que nada numérica, por así decirlo, de lo que es esa parte final del curso, ¿no? Bueno, como no hay dudas, hasta aquí quedaría. Entonces sería todo por hoy día y bueno, gracias.